Durante décadas, el nombre de Ramón Ayala se convirtió en algo más que una firma artística dentro de la música norteña, transformándose en un símbolo cultural que acompañó la vida cotidiana de millones de personas en el norte de México y más allá de sus fronteras. Su acordeón no solo marcaba el ritmo de una canción, sino que parecía narrar historias completas de esfuerzo, migración, nostalgia y orgullo, creando un vínculo emocional que trascendía generaciones. El éxito llegó de forma contundente y sostenida, no como un golpe de suerte pasajero, sino como una presencia constante que se afianzó con discos multiplatino, giras interminables y escenarios abarrotados, donde su imagen pública se consolidó como la del artista inquebrantable, cercano a sus raíces y aparentemente inmune a los vaivenes del espectáculo. Durante años, Ramón Ayala fue presentado como el ejemplo perfecto de estabilidad en un medio marcado por excesos y caídas abruptas. Sin embargo, mientras la figura pública se mantenía firme, en el fondo comenzaban a aparecer grietas que no siempre fueron visibles para el gran público. Decisiones inesperadas, silencios prolongados y cambios difíciles de explicar despertaron una curiosidad silenciosa, una sensación de que algo no encajaba del todo con la narrativa oficial que rodeaba su carrera. No hubo escándalos estruendosos ni titulares escandalosos, pero precisamente esa ausencia de explicaciones claras alimentó una zona de misterio que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. A medida que los años avanzaban, el peso de una identidad construida durante décadas comenzó a sentirse con mayor intensidad, como si el mismo legado que lo elevó también se convirtiera en una carga difícil de sostener. La expectativa de seguir siendo el rey del acordeón no solo era externa, sino interna, una presión silenciosa que acompañaba cada decisión artística y cada aparición pública. Detrás de los aplausos y los reflectores existía un hombre enfrentándose al desgaste natural del tiempo, a la repetición de un papel que el público exigía ver intacto. Algunas presentaciones canceladas sin una explicación convincente, apariciones cada vez más selectivas y una presencia pública más medida comenzaron a generar preguntas que pocos se atrevían a formular abiertamente. ¿Se trataba de una elección consciente, de un deseo de alejarse del ruido y preservar su esencia, o de una retirada forzada por circunstancias que nunca terminaron de salir a la luz? La respuesta, como ocurre con muchas figuras legendarias, quedó suspendida en una región ambigua, donde la verdad absoluta parece inalcanzable. La historia oficial habló de descanso, de prioridades personales y de un ciclo que naturalmente llegaba a su madurez, pero en paralelo circulaba otra historia, menos definida, construida a partir de gestos, silencios y ausencias. Una historia que no acusa ni absuelve, pero que invita a observar con atención el contraste entre la imagen pública del ícono y la realidad íntima del ser humano. En Fama MX no buscamos reducir esta trayectoria a explicaciones simples ni a juicios definitivos, sino entender qué sucede cuando alguien permanece tanto tiempo en la cima que el descenso, incluso si es voluntario, se vuelve inevitablemente doloroso. Porque toda leyenda, por más sólida que parezca, también enfrenta el miedo a la pérdida, al olvido y a la transformación. Ramón Ayala llegó a lo más alto de la música regional mexicana, pero la pregunta que permanece no es cómo alcanzó la cima, sino qué ocurre cuando el eco del acordeón empieza a sonar más bajo y el silencio comienza a ocupar su lugar. Antes de convertirse en una figura central de la música norteña, Ramón Ayala fue simplemente un niño, creciendo en un entorno donde la vida no ofrecía atajos ni promesas fáciles, sino trabajo constante, disciplina y una relación temprana con la música como forma de expresión y supervivencia emocional. Su origen familiar estuvo marcado por valores tradicionales del norte de México, donde la identidad se construye alrededor del esfuerzo diario y el respeto por las raíces, elementos que más tarde definirían tanto su imagen pública como su manera de entender el arte. La infancia de Ramón transcurrió lejos de los reflectores,
en un contexto donde la música no era todavía una industria, sino una presencia cotidiana que acompañaba reuniones familiares, celebraciones locales y momentos de intimidad compartida. Fue allí donde el sonido del acordeón comenzó a adquirir un significado profundo, no como un instrumento de exhibición, sino como una extensión natural de la vida misma, capaz de narrar emociones que las palabras no alcanzaban a describir. Desde muy joven mostró una sensibilidad particular para captar melodías y ritmos que parecían surgir de manera intuitiva, como si la música formara parte de su lenguaje interno. No hubo una formación académica rígida ni un plan claramente trazado hacia la fama, sino un proceso gradual en el que la práctica constante y la observación de otros músicos moldearon su estilo, siempre anclado en la tradición, pero abierto a una interpretación personal que con el tiempo se volvería inconfundible. El camino hacia la profesionalización no estuvo exento de dificultades. Como muchos artistas de su generación, Ramón Ayala enfrentó la incertidumbre de dedicarse a una vocación que no garantizaba estabilidad económica ni reconocimiento inmediato. Las primeras presentaciones fueron modestas, marcadas por espacios pequeños y audiencias reducidas, donde cada actuación servía más como aprendizaje que como consagración. En ese periodo inicial, la música no era aún un sueño de grandeza, sino una apuesta arriesgada que implicaba sacrificar comodidad y seguridad a cambio de una identidad que comenzaba a tomar forma lentamente. La familia, aunque consciente de los riesgos, representó un punto de apoyo silencioso, una base emocional que permitió sostener el impulso creativo incluso cuando los resultados tardaban en llegar. Con el paso del tiempo, la persistencia empezó a rendir frutos. El nombre de Ramón Ayala comenzó a circular con mayor frecuencia en ciertos circuitos regionales, asociado a un sonido auténtico que respetaba la esencia de la música norteña sin caer en la repetición mecánica. Su manera de tocar el acordeón, precisa y expresiva, llamó la atención de quienes buscaban algo más que entretenimiento, algo que conectara con la memoria colectiva del norte mexicano. La transición de músico local a figura en ascenso fue gradual, casi imperceptible en sus primeras etapas, pero decisiva en la construcción de una carrera sólida. No hubo un momento único que marcara el inicio de la fama, sino una suma de experiencias, colaboraciones y decisiones que, vistas en retrospectiva, delinean un trayecto coherente, aunque lleno de incertidumbres. Este periodo formativo no solo definió su estilo musical, sino también su relación con el éxito, concebido más como una consecuencia del trabajo constante que como un objetivo en sí mismo. Esa perspectiva, forjada en años de anonimato y esfuerzo, sería clave para entender tanto su ascenso posterior como las tensiones internas que surgirían cuando la fama se volviera una presencia permanente e inevitable. Así, antes de convertirse en un ícono, Ramón Ayala fue un joven enfrentándose a la disyuntiva entre permanecer en lo conocido o arriesgarse a un camino incierto. Una elección que marcaría no solo su destino artístico, sino también la manera en que viviría el peso de la popularidad en las décadas siguientes. El verdadero punto de inflexión en la vida de Ramón Ayala llegó cuando su nombre dejó de circular únicamente en espacios regionales y comenzó a consolidarse como una referencia obligatoria dentro de la música norteña a nivel nacional. Ese ascenso no fue inmediato ni explosivo, sino el resultado de una acumulación silenciosa de trabajo, disciplina y una identidad sonora tan clara que el público podía reconocerla en cuestión de segundos, incluso antes de escuchar su voz. Con el paso de los años, sus interpretaciones adquirieron una madurez particular, marcada por un equilibrio poco común entre técnica y emoción, donde el acordeón no competía con la narrativa de las canciones, sino que la reforzaba de manera natural. Cada grabación parecía confirmar que Ramón Ayala no buscaba reinventarse para agradar al mercado, sino profundizar en un estilo que ya le pertenecía, apostando por la coherencia antes que por la novedad pasajera. Los escenarios comenzaron a crecer, tanto en tamaño como en simbolismo,
Las presentaciones ya no eran simples conciertos, sino encuentros multitudinarios donde el público no solo escuchaba música, sino que reafirmaba una identidad compartida. En ese contexto, Ramón Ayala se transformó en un referente generacional, un artista capaz de conectar con distintas edades sin perder la esencia que lo había llevado hasta allí. Los discos se sucedieron con una regularidad que hablaba de una carrera en plena expansión, acompañados de ventas sólidas y una presencia constante en la radio, elementos que consolidaron su estatus dentro de la industria musical mexicana. La crítica, aunque en ocasiones reservada, reconoció la autenticidad de su propuesta, destacando su capacidad para mantenerse fiel a la tradición sin caer en la repetición vacía. Con el reconocimiento llegaron también los premios y homenajes, símbolos externos de una trayectoria que parecía no tener fisuras. Sin embargo, más allá de los galardones, el verdadero logro de Ramón Ayala fue construir una relación de confianza con su audiencia, una conexión basada en la sensación de que cada canción hablaba desde un lugar honesto, sin artificios innecesarios. La fama en esta etapa se presentó como una compañera constante, casi inevitable. Entrevistas, giras internacionales y compromisos públicos comenzaron a formar parte de una rutina exigente, donde el tiempo personal se reducía progresivamente en favor de una imagen que debía mantenerse siempre vigente. El éxito, aunque deseado, empezó a exigir un precio silencioso. A pesar de ello, Ramón Ayala continuó avanzando con una serenidad que contrastaba con el ritmo acelerado del medio artístico. No se le conocieron excesos ni comportamientos que alimentaran titulares sensacionalistas, lo que reforzó su imagen de figura sólida y confiable. Esa estabilidad aparente se convirtió en uno de los pilares de su leyenda. No obstante, permanecer tanto tiempo en la cima implica una tensión constante entre lo que el público espera y lo que el artista es capaz de ofrecer sin traicionarse a sí mismo. Cada nuevo proyecto llevaba implícita la pregunta de si era posible sostener el mismo nivel de relevancia sin perder autenticidad, una duda que, aunque rara vez se expresaba en público, comenzaba a insinuarse en el trasfondo de su carrera. En este punto, Ramón Ayala no solo había alcanzado el éxito, sino que se había convertido en parte del paisaje cultural de México, una figura cuya presencia parecía permanente e inmutable. Pero como ocurre con todas las cimas, el verdadero desafío no es llegar, sino entender qué hacer una vez que se permanece demasiado tiempo en lo alto. Ese momento de estabilidad absoluta marcaría el inicio de una nueva etapa, en la que las tensiones internas y externas comenzarían a hacerse más visibles, preparando el terreno para los episodios más complejos de su trayectoria. Cuando una figura permanece durante tanto tiempo en la cima, las tensiones no siempre se manifiestan en forma de escándalos visibles, sino como una acumulación silenciosa de decisiones difíciles, rumores persistentes y episodios que nunca llegan a explicarse del todo. En el caso de Ramón Ayala, los años de estabilidad comenzaron a convivir con una sensación creciente de fragilidad, no tanto por hechos concretos ampliamente documentados, sino por una sucesión de señales dispersas que alteraron la percepción pública de una carrera aparentemente inquebrantable. Algunas cancelaciones inesperadas y cambios de agenda sin explicaciones detalladas generaron inquietud entre seguidores acostumbrados a una presencia constante y predecible. La industria, siempre ávida de certezas, respondió con especulaciones, mientras el público interpretaba los silencios como indicios de conflictos que no encontraban un cauce oficial. No hubo comunicados grandilocuentes ni confesiones públicas, solo una narrativa fragmentada que dejaba más preguntas que respuestas. En paralelo, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre tensiones internas,
desacuerdos profesionales y el desgaste natural de un ritmo de trabajo sostenido durante décadas. Nada de ello fue confirmado de manera concluyente, pero la persistencia de estos relatos configuró una zona gris donde la línea entre la verdad y la interpretación se volvió difusa. Para muchos, la ausencia de explicaciones claras resultó más inquietante que cualquier escándalo explícito. La figura del artista sólido empezó a mostrar fisuras humanas, no necesariamente por errores evidentes, sino por la imposibilidad de sostener indefinidamente una imagen de fortaleza absoluta. El público, acostumbrado a ver en Ramón Ayala un símbolo de continuidad, se enfrentó a la idea de que incluso los íconos más estables atraviesan momentos de duda, cansancio y replanteamiento personal. Estas tensiones no siempre se reflejaron en la música de manera directa, pero sí en la forma en que el artista se relacionaba con su entorno profesional y con la exposición mediática. La distancia con la prensa se hizo más notoria, y cada aparición pública parecía cuidadosamente medida, como si el silencio se hubiera convertido en una estrategia de protección frente a un contexto cada vez más demandante. Lejos de los titulares sensacionalistas, el verdadero conflicto parecía desarrollarse en el interior, en la confrontación entre el peso del legado y la necesidad de preservar un espacio íntimo que la fama había ido erosionando con el tiempo. La pregunta ya no era si existía una crisis visible, sino si el desgaste acumulado era suficiente para alterar el rumbo de una trayectoria construida con paciencia y coherencia. Para algunos observadores, estos años representaron una etapa de transición inevitable, el punto en el que la figura pública y el ser humano dejan de coincidir plenamente. Para otros, fueron señales de un conflicto más profundo, nunca verbalizado, pero perceptible en la manera en que el artista parecía replegarse gradualmente de la exposición constante. En Fama MX, este periodo no se aborda como una colección de rumores, sino como un momento clave para entender la complejidad de una carrera extensa, donde la ausencia de escándalos explícitos no implica la ausencia de conflicto. A veces, las verdaderas tormentas no hacen ruido, pero dejan huellas profundas. Así, esta etapa de sombras y silencios preparó el terreno para una transformación inevitable, una reconfiguración de prioridades que marcaría el paso hacia una nueva relación con la fama, la música y la vida personal, abriendo la puerta a un capítulo donde el eco del pasado comenzaría a dialogar con la necesidad de cambio. Con el paso del tiempo, la relación de Ramón Ayala con la fama comenzó a transformarse de manera silenciosa, casi imperceptible para quienes solo observaban desde la distancia, pero profundamente significativa para quien había vivido durante décadas bajo el ritmo constante de los escenarios y las giras interminables. La música, que durante años fue el centro absoluto de su vida, empezó a convivir con una necesidad distinta, menos visible, pero igualmente poderosa, la de recuperar control sobre su propio tiempo y su espacio personal. Lejos del brillo permanente de los reflectores, su presencia pública se volvió más selectiva, marcada por apariciones puntuales que contrastaban con la intensidad de etapas anteriores. No se trató de una desaparición abrupta, sino de una retirada gradual, como si el artista buscara redefinir su lugar en un mundo que seguía avanzando a una velocidad distinta a la suya. El público, acostumbrado a su constancia, percibió este cambio como una ausencia, aunque en realidad respondía a una reorganización profunda de prioridades. La vida cotidiana, sin la presión constante de cumplir expectativas masivas, abrió un espacio para la reflexión. Después de tantos años respondiendo a demandas externas, la pregunta dejó de ser ¿qué quería el público? Y comenzó a girar en torno a qué necesitaba el individuo detrás del nombre artístico. Ese tránsito no fue sencillo, porque implicaba aceptar que el reconocimiento ya no ocuparía el mismo lugar central que antes, y que el silencio también podía formar parte de la identidad. En esta etapa, el peso del legado se hizo más evidente.
Cada decisión, incluso la de no aparecer, era interpretada a la luz de una trayectoria monumental. La ausencia no significaba olvido, sino una presencia distinta, más sutil, donde el recuerdo comenzaba a reemplazar a la novedad. Para muchos seguidores, esta transformación resultó difícil de asimilar, ya que implicaba aceptar que la figura que los había acompañado durante tanto tiempo también tenía derecho a cambiar. La distancia de los escenarios permitió una relación más íntima con la música, no necesariamente orientada al éxito comercial, sino al valor personal que había tenido desde el inicio. En lugar de la urgencia por producir y mantenerse vigente, apareció una mirada más contemplativa, donde la experiencia acumulada pesaba más que la necesidad de demostrar algo nuevo. La música dejó de ser una obligación y volvió a ser, al menos en parte, un refugio. Sin embargo, la vida después de la gloria no está exenta de desafíos. La adaptación a un ritmo distinto puede generar una sensación de vacío, especialmente cuando la identidad estuvo durante tanto tiempo ligada a la respuesta del público. El silencio, que al principio ofrece descanso, también confronta con preguntas profundas sobre el sentido de una trayectoria y el lugar que ocupa una figura histórica en el presente. En este contexto, la figura pública de Ramón Ayala comenzó a coexistir con una vida más reservada, donde la exposición mediática dejó de ser una constante y se transformó en una elección. No hubo declaraciones grandilocuentes ni intentos por explicar cada paso, solo una presencia discreta que reforzaba la idea de que el control de la narrativa ya no pertenecía al espectáculo, sino a la persona. Esta etapa posterior a la cima no puede entenderse como un simple final, sino como una reconfiguración del significado del éxito. Después de haber alcanzado todo aquello que la industria suele ofrecer, el verdadero reto pasó a ser convivir con el legado sin quedar atrapado en él, aceptar que la relevancia no siempre se mide por la visibilidad inmediata. Así, la vida actual se presenta como un territorio ambiguo, donde la gloria pasada sigue proyectando su sombra, pero ya no define cada movimiento. Un espacio donde la pregunta central no es cuánto más se puede lograr, sino cómo vivir con lo ya alcanzado sin perder la esencia que dio origen a todo. Cuando la intensidad de la exposición pública disminuye, la familia suele ocupar un lugar distinto, no necesariamente nuevo, pero sí más visible y determinante en la construcción del equilibrio personal. En el caso de Ramón Ayala, la vida familiar se desarrolló en paralelo a una carrera exigente, marcada por ausencias prolongadas, giras constantes y un compromiso artístico que pocas veces dejaba espacio para la estabilidad cotidiana que muchos consideran esencial. La idea de una vida familiar idealizada nunca encajó del todo con la realidad de un artista cuya identidad estuvo ligada durante décadas al movimiento, a la carretera y al escenario. Más que una narrativa de armonía permanente, su entorno íntimo reflejó las tensiones naturales que surgen cuando la fama se convierte en una tercera presencia dentro del hogar, influyendo en tiempos, decisiones y prioridades. No se trató de un conflicto visible para el público, sino de un proceso interno, donde los afectos debían adaptarse a una dinámica poco convencional. Con el paso de los años, la figura de Ramón Ayala como padre y miembro de una familia fue adquiriendo una dimensión más reservada, casi protegida del discurso mediático. La discreción no fue una estrategia de imagen, sino una forma de preservar aquello que la fama no podía tocar sin alterar su esencia. En ese espacio privado, la música dejó de ser un espectáculo y volvió a convertirse en una presencia cotidiana, menos exigente, más humana. La relación con sus hijos, lejos de construirse bajo la sombra obligatoria del legado, pareció orientarse a ofrecer libertad de elección antes que expectativas heredadas. La posibilidad de que la siguiente generación siguiera el mismo camino artístico nunca se presentó como una imposición, sino como una opción abierta,
consciente de que cargar con un apellido tan significativo puede ser tanto una ventaja como un peso difícil de sostener. El silencio en torno a este tema dice más que cualquier declaración explícita. A diferencia de otros artistas que, tras alcanzar la cima, buscan reinventarse públicamente en nuevos roles visibles, Ramón Ayala optó por una transición más discreta. No hubo una conversión abrupta hacia figuras mediáticas alternativas ni una necesidad evidente de ocupar nuevos espacios de protagonismo. La experiencia acumulada se mantuvo como un capital interno, disponible, pero no necesariamente expuesto. En este periodo posterior a la fama intensa, la relación con la música adquirió un carácter distinto, más selectivo y menos dependiente del reconocimiento externo. La posibilidad de compartir conocimiento, orientar desde la experiencia o simplemente observar la evolución del género desde una posición más distante se convirtió en una forma de continuidad silenciosa. No se trató de abandonar el arte, sino de redefinir la manera de habitarlo. La familia, en este contexto, funcionó como un ancla, un punto de referencia estable frente a una identidad pública que había estado en constante transformación. Después de años de ser observado, interpretado y juzgado desde fuera, el entorno íntimo ofreció un espacio donde no era necesario sostener una imagen, sino simplemente existir. Esta etapa revela una faceta menos visible, pero fundamental para comprender la totalidad de su trayectoria. Más allá del artista consagrado, emerge la figura de un hombre enfrentándose a la tarea de reorganizar su vida cuando el centro ya no es el escenario, sino el tiempo compartido, las decisiones personales y la convivencia con un legado que sigue presente, incluso cuando no se menciona. Así, la vida familiar y la relación con las generaciones posteriores no se presentan como un epílogo simple, sino como una continuación silenciosa donde la fama deja de dictar el rumbo y cede espacio a una construcción más íntima del sentido y la pertenencia. Hablar del legado de Ramón Ayala implica ir más allá de una lista de canciones populares o de una trayectoria extensa medida en años y reconocimientos, porque su influencia se instaló en un plano más profundo, casi invisible, donde la música deja de ser un producto y se convierte en memoria colectiva. Para varias generaciones, su sonido no representó solo un estilo, sino una forma específica de entender la identidad del norte de México. Una narrativa sonora que acompañó transformaciones sociales, migraciones y cambios culturales que marcaron a todo un país. El acordeón, en sus manos, adquirió una voz propia que redefinió los límites del género norteño, demostrando que la tradición no es estática, sino un espacio vivo que se renueva sin perder su raíz. Muchos músicos que llegaron después crecieron escuchando esas melodías como parte natural de su entorno, asimilándolas antes incluso de comprender su importancia histórica. En ese sentido, la influencia de Ramón Ayala no siempre se expresa en homenajes explícitos, sino en gestos musicales que llevan su huella sin necesidad de nombrarla. Las nuevas generaciones de artistas han citado su trabajo como referencia fundamental, no solo por su técnica, sino por la coherencia de una carrera construida sin rupturas artificiales. En un entorno donde la reinvención constante suele confundirse con autenticidad, su permanencia se transformó en una lección silenciosa sobre la importancia de sostener una identidad a lo largo del tiempo. Ese aprendizaje, más que cualquier premio, consolidó su lugar como figura formativa dentro del género. El público, por su parte, mantiene una relación particular con su legado. Para muchos oyentes, sus canciones funcionan como cápsulas de memoria, evocando épocas específicas de la vida personal y colectiva. No se trata solo de nostalgia, sino de una conexión emocional que se renueva cada vez que esas melodías reaparecen en reuniones familiares, celebraciones o momentos de introspección. Así, la obra trasciende a su creador y continúa circulando, adaptándose a nuevos contextos sin perder su esencia. Dentro de la historia de la música mexicana,
Ramón Ayala ocupa un espacio que no depende de modas ni de validaciones momentáneas. Su influencia se percibe en la forma en que el género norteño se entiende a sí mismo como una tradición capaz de dialogar con el presente sin renunciar a su origen. Ese equilibrio, difícil de alcanzar, se convirtió en uno de los pilares de su legado. Sin embargo, todo legado conlleva una ambigüedad inevitable. La misma solidez que lo convirtió en referente puede transformarse en un punto de comparación constante para quienes vienen después, generando una sombra tan inspiradora como desafiante. Las nuevas generaciones no solo heredan un camino abierto, sino también la responsabilidad de reinterpretarlo sin quedar atrapadas en él. Desde una perspectiva más amplia, la huella de Ramón Ayala no se limita al ámbito musical, sino que se extiende a la construcción de una identidad cultural compartida. Su figura se integró al imaginario colectivo como un símbolo de continuidad, de resistencia frente al olvido y de fidelidad a una raíz que, en tiempos de cambio acelerado, adquiere un valor particular. En Fama MX entendemos este legado no como un monumento inmóvil, sino como un proceso vivo, en constante resignificación. La verdadera influencia de un artista no se mide solo por cuánto se le recuerda, sino por cómo su obra sigue generando preguntas, emociones y nuevas interpretaciones a lo largo del tiempo. Así, el nombre de Ramón Ayala permanece no únicamente en los archivos de la música mexicana, sino en la experiencia cotidiana de quienes, consciente o inconscientemente, continúan dialogando con su obra. Un legado que no exige ser defendido ni explicado, porque sigue existiendo en el acto mismo de ser escuchado. La vida y la trayectoria de Ramón Ayala no pueden resumirse únicamente en cifras, discos vendidos o años de permanencia en la industria, porque su verdadera dimensión se encuentra en el espacio intangible donde la música se cruza con la memoria, la identidad y el paso del tiempo. A lo largo de décadas, su nombre se consolidó como sinónimo de una tradición que supo mantenerse viva sin renunciar a su esencia, construyendo un puente entre generaciones que encontraron en su obra una forma de reconocerse. Desde los primeros pasos, marcados por la incertidumbre, hasta la cima sostenida de la fama, su camino estuvo definido más por la constancia que por los gestos espectaculares. No fue una carrera impulsada por el escándalo ni por la necesidad de reinventarse de manera forzada, sino por una fidelidad profunda a un lenguaje musical que con el tiempo se volvió parte del paisaje cultural de México. Esa coherencia, sin embargo, también implicó cargar con el peso de una identidad que nunca dejó de exigir presencia y continuidad. Las etapas posteriores, marcadas por el silencio relativo y la distancia del protagonismo constante, revelan otra lectura posible de su historia. Lejos de interpretarse como una desaparición, pueden entenderse como un acto de preservación, una forma de proteger aquello que dio sentido a toda una vida dedicada al arte. Aceptar que el eco no siempre debe sonar con la misma intensidad es en sí mismo una decisión cargada de significado. El legado de Ramón Ayala no se impone ni se proclama, simplemente permanece. Vive en las canciones que siguen circulando, en los músicos que aprendieron a escuchar antes de tocar y en un público que reconoce en esas melodías una parte de su propia historia. Ese tipo de permanencia no depende del presente inmediato, sino de la capacidad de una obra para seguir dialogando con el tiempo. En Fama MX no buscamos cerrar esta historia con una afirmación definitiva, porque las trayectorias verdaderamente influyentes nunca se agotan en una sola lectura. La figura de Ramón Ayala habita un territorio donde la gloria y la fragilidad conviven, donde el éxito no cancela la duda y donde el silencio también forma parte del relato. Al final, la pregunta que queda suspendida no es cuántos logros acumuló ni cuántos años estuvo en la cima, sino algo más profundo y difícil de responder. ¿Ramón Ayala es un mito que pertenece al pasado o una presencia viva que sigue definiendo, incluso en silencio, la manera en que una cultura se escucha a sí misma? Esa respuesta, como su música, quizá no deba decirse en voz alta, sino sentirse con el paso del tiempo.